Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. En el anterior video vimos hasta la clasificación de las estructuras cristalinas en dos dimensiones. Ya habíamos visto que el grafeno posee una estructura cristalina de forma hexagonal. Así se ve una estructura, la estructura cristalina del grafeno. En este caso es como si fuera una hoja parada, porque obviamente el grafeno es un material bidimensional. Y como vemos, simplemente son como panales que se repiten. Y dentro de física de cristalografía hay un concepto que se llama la red de Bravais. Y en este caso, tal cual como lo vemos aquí, el grafeno no es una red de Bravais. Ahora bien, ¿qué es la red de Bravais? La red de Bravais es la descripción matemática, utilizando vectores, de cómo podemos utilizar una unidad mínima que se pueda repetir en el espacio. Como por ejemplo, podemos pensar que esto sería la unidad mínima, cada uno de estos hexágonos. Pero en realidad es muy complejo expresar de forma matemática y no es útil como que eso fuera la unidad mínima. En materiales como un cubo, un solo átomo puede ser la unidad mínima que se va repitiendo en el espacio. En este caso, el problema surge cuando en esta parte de aquí, como vemos, vamos a coger esta parte de aquí y le vamos a hacer zoom. Vemos que el átomo A tiene dos átomos al lado izquierdo y solo uno al lado derecho. Y es lo contrario para el átomo B. Es como si lo que está sucediendo es una traslación de tipo espejo. Entonces es por eso que no se puede utilizar un solo átomo para describir de forma matemática la red en este caso del grafeno. Ahora bien, si cogemos dos átomos A y B y los nombramos como la unidad principal, como decir el pedacito que se va a ir repitiendo en el espacio, que después va a formar una red de grafeno. Ahora sí cumple la condición de Bravais, entonces podemos decir que es una red de Bravais. En otras palabras, si es que no se entendió muy bien lo que es una red de Bravais, son vectores que le van a dar la dirección a un pedazo de substancia, ¿sí? Y va a hacer que se repita de forma periódica. Es como decir, tenemos que de forma matemática de alguna forma construir la red. Entonces, como vemos, estos rombos contienen a nuestros dos átomos y estos rombos sí se pueden replicar, sí se pueden, como decir, ir moviendo en el espacio y generando la red de grafeno. Internamente existen otras dos subredes, la red A y la red B, que lo que hacen es simplemente podemos ver que también hay en celeste la red A y en verde la red B, que son simplemente igual patrones que sí se pueden describir matemáticamente y se van con los cuales podemos replicar, o sea, podemos generar la red de grafeno. Aquí yo quería hablar de forma muy superficial sobre lo que es el espacio real y el espacio recíproco, o el espacio K. El espacio real, como su nombre lo dice, es lo que está en el mundo físico. Y el espacio recíproco, entonces, es tal cual como los átomos están distribuidos en un espacio, utilizando X, Y, Z. En el espacio recíproco es algo así como un instrumento que nosotros los seres humanos utilizamos para poder describir cómo por este cristal van a suceder diferentes fenómenos físicos, como por ejemplo qué sucede cuando hay una corriente eléctrica en este cristal, qué sucede cuando la luz pasa por este cristal. Entonces es como decir, es una descripción matemática del cristal que nos permite hacer cálculos. Aquí simplemente son, como dice, las etiquetas dentro de esto serían los átomos. Cada uno de estos vértices sería un átomo de carbono, y para hacer ciertos cálculos simplemente les hemos puesto nombres, como que el centro de esta estructura sea esta G como una gamma, que el punto medio sea una M,
y que lo que está atrás de M sea K rayita y lo que está delante sea K. Como les decía, aquí no vamos a entrar en profundidad, simplemente quería que vean un poco de cómo se estructura la física de materia condensada, en este caso en la que hay un proceso, hay algo físico, algo real, y lo que tenemos que hacer es pasarlo por el lenguaje de las matemáticas, que es un lenguaje que trasciende a física, a matemática, porque en este caso cuando lo escribimos de forma geométrica, de forma matemática, ya no depende de en qué fecha estamos o en qué idioma estamos hablando, se puede transmitir ese conocimiento. Aquí simplemente es un poco más formal lo que vimos anteriormente, simplemente como decir, darle un sentido matemático, ponerle los valores de los vectores y todo lo demás. Y aquí este gráfico, que es bastante interesante, de como dos sombreros con pinchos, es simplemente la nube electrónica, cómo está distribuida la nube electrónica en el grafeno, siendo cada uno de estos puntitos, como vemos, esos puntitos, esta estructura que está aquí se conoce como el cono de Dirac, y el puntito que está aquí es el punto de Dirac. Dirac fue un físico bastante famoso y lo que sucede aquí es que estas nubes, estas, como decir, ondulaciones, le dan las características electrónicas del grafeno. Entonces, cada uno de estos puntitos, si vemos como pinchitos, es el puesto en el que está asentado un átomo de carbono. Y lo que sucede es que en materiales aislantes, quiere decir materiales como el vidrio, la cerámica, plásticos, estas nubes están muy separadas, entonces tenemos que imaginarnos como que aquí hay una onda y abajo hay otra onda, y el espacio entre las dos es muy grande. Entonces, así nosotros apliquemos un voltaje, no es suficiente para que los electrones pasen de una posición a otra. Entonces, por eso es un aislante. En los metales, en cambio, estas ondas están sobrepuestas, entonces cualquier excitación hace que se genere una corriente, cualquier voltaje hace que haya un flujo de electrones. Y en este caso no se están tocando, pero están a punto de tocarse. Entonces, lo que nos permite hacer en física, hacer estudios a nivel fundamental muy curiosos. También nos permite hacer electrónica de altísima precisión y otras aplicaciones que por su complejidad no las mencionaré, pero hay que saber que una cosa también que es interesante es que los electrones son partículas fermiónicas que poseen masa, entonces como poseen masa, no es que viajan a la velocidad de la luz, viajan bastante rápido, sí, pero no viajan nada parecido a la velocidad de la luz. Pero en este caso, por esta distribución electrónica, los electrones, en el caso específico que tenemos el grafeno como tal, o sea, un material bidimensional, los electrones viajan muy rápido. Viajan solo depende de muchas condiciones, pero se puede decir que pueden viajar hasta unas 100 veces menos la velocidad de la luz. Y eso es bastante increíble. ¿Por qué sucede eso? Es porque es algo así como que los electrones, al estar solitos, porque ya no hay nada más, es un material bidimensional, están ahí solos, no sienten a los electrones que deberían estar, en este caso en un cristal de grafito, por ejemplo. Y lo que sucede es que la interacción con otros electrones, con otras nubes electrónicas, les da una masa en sí, lo que se dice la masa efectiva de los electrones. Entonces, en este caso, los electrones se comienzan a comportar como otras partículas, que, bueno, el nombre son partículas de Fermi-Dirac, que poseen esas cualidades, como les decía, que viajan mucho más rápido. Es algo así como que el electrón está deslizándose sobre una superficie de teflón, prácticamente no tiene resistencia. Ahora bien, ¿cómo se hace el grafeno? Existen dos grupos bastante grandes, que son el top-down, que quiere decir de más a menos, y el bottom-up, de menos a más. Los primeros métodos para obtención de grafeno fueron métodos de más a menos, quiere decir que ya existía, el grafeno estaba contenido
en un cristal, estaba contenido en un cristal de grafito por medio de exfoliación mecánica, química. Lo que se hacía es se saca un pedacito del cristal y así sucesivamente hasta que en un punto se obtiene el grafeno. Desde un punto de vista tecnológico y práctico, utilizamos métodos que van de menos a más, quiere decir, utilizamos átomos para estructurarlos y generar grafeno. El método que más se utiliza, que más investigación y que más potencial tiene para su uso en la ciencia y en la tecnología es el método CVD. Es la abreviatura de Chemical Vapor Deposition o deposición de vapores químicos, y es lo que nosotros utilizamos en el laboratorio. ¿Cómo funciona este método? Bueno, les tengo que decir que este método lo voy a describir, lo voy a dedicar un video completo porque es un método que se utiliza en tecnología, se utiliza muchísimo y hay poca información, y la poca información que hay está en inglés. Pero básicamente lo que sucede aquí para el caso del grafeno es que tenemos un tubo de cuarzo, que es como un reactor. Es un espacio en el que podemos controlar lo que va a suceder. Entonces tenemos estos calentadores, que simplemente son resistencias que se calientan, que suben la temperatura. Tenemos los precursores, como decir, los ingredientes para nuestra receta, en este caso acetileno, que como vemos ahí, aquí está el carbono que vamos a ocupar para generar nuestro grafeno. Y aquí podemos controlar la presión, podemos controlar la temperatura, qué tipos de gases, la proporción de los ingredientes, como decir, la cantidad de los ingredientes, cuánto tiempo va a estar todo esto dentro del reactor, cuánto tiempo se va a demorar en enfriar. Entonces el balance entre todos estos parámetros es lo que hace posible que se genere grafeno. Si la presión de los precursores, la presión que está dentro de nuestro reactor es demasiado baja, vamos a obtener grafito. Si es muy alta, también vamos a obtener grafito. Depende de reactor en reactor y depende de las características intrínsecas del experimento. Necesitamos buscar un punto intermedio. De aquí también el grosor de nuestro catalizador, de nuestro pedacito de cobre, de nuestro papel de cobre, como papel de aluminio, pero papel de cobre. Si es muy grueso, muy grueso, tampoco vamos a obtener. Si es muy delgado, tampoco. Hay que buscar un punto medio con todo, también con el tiempo que se va a hacer el experimento y con el tiempo que vamos a enfriar. ¿Cómo sucede físicamente la obtención de grafeno? Existen, como decir, dos medios. Bueno, hay que aclarar que todas estas cosas son sobresimplificaciones. En realidad, lo que sucede a nivel físico y matemático es de alta complejidad, y cada uno de estos procesos por separado puede ser el PhD o el trabajo doctoral de una persona. Pero aquí estoy simplificando basado en mi poco conocimiento para poder explicar. Entonces lo que sucede es que tenemos aquí el catalizador, que es un pedacito, como decir, hay que imaginarse un pedazo de cobre. Tenemos los precursores, que es un gas, en este caso acetileno, que entra al reactor. Hay alta temperatura. Por la alta temperatura hacen que los átomos estén vibrando. Vibran tanto que en este proceso se llama pirólisis, se rompen, y al romperse son reactivos, quiere decir, tienen el potencial de hacer una reacción química. En este caso, el catalizador va a ser el que les ayude a generar esa reacción química, por eso se llama catalizador. Y lo que sucede es que a alta temperatura el cobre comienza a expandirse, se hace más flojo, como si fuera una esponja que tiene la capacidad de absorber. En este caso, los átomos de carbono, al ser pequeños en relación a los de cobre, como que decir, caen, se absorben, son absorbidos por el cristal de cobre. Y lo que sucede es que cuando ya se enfría, va a llegar un momento en el que se supersatura, está supersaturada esta superficie, esta esponja, y cuando se enfría, se contrae, como que si estamos aplastando la esponja, y a lo que sale el agua, en este caso serían átomos de carbono. Si las condiciones son ideales, vamos a hacer que se genere grafeno en la superficie. Este método que les acabo de contar, de utilizar cobre como catalizador, es la receta, es como ahorita el estándar dentro
dentro de ciencia para generar grafeno de calidad tecnológica, o sea, que tenga una aplicación en la ciencia. Es debido a la dificultad de todos estos procesos que todavía no vemos en todas partes, materiales bidimensionales incorporados en la tecnología o en la medicina, es porque todavía se están puliendo todas estas cosas. Aquí tenemos dos imágenes que obtuvimos por microscopía electrónica, en la que, como vemos aquí en este pedacito, es bastante pequeña la imagen. Si podemos ver, son 500 nanómetros. O sea, en todo lo que está aquí es el tamaño de un virus, de un coronavirus. Y todos estos triangulitos son hojitas individuales de grafeno. En el caso contrario, las condiciones no fueron buenas, está mal. Y lo que sucede es que se acumuló todas estas capas de grafito. Entonces se acumularon capas de grafeno y simplemente lo que pasó es que se generó grafito. Esto no es de mucha importancia. Y finalmente, lo que les estaba diciendo de cómo se distribuye la nube electrónica en el grafeno, hace que se hagan estos gráficos bastante interesantes. Y ya, eso es todo lo que les quería comentar del grafeno. Y gracias. Hasta luego.